Le doy la bienvenida al doctor Ángel Valderas Puga. Doctor, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido. Buenas tardes, Manuel. Pues aquí siguiendo, mira, también te comento que la actual coordinadora del Senado del PAN también es de Querétaro, Guadalupe Murguía. Guadalupe Murguía era la secretaria de gobierno del actual gobernador Mauricio Curi. Entonces, digamos que va a ser un queretano que sustituye a otra queretana. Nada más para que lo tengas en el radar. Guadalupe Murguía, aquella famosa que dijo en el Senado el pito de Paco, también es queretana. Híjole, ¿qué estará pagando Querétaro, doctor Valderas? No es gente de Curi, ¿eh? También eso hay que aclararlo, Ricardo Anaya, ¿eh? Son de otro grupo panista. Pero bueno, Ricardo Anaya en este momento se sube, ¿no? Lo he visto ya, ¿no? Con toda su retórica. Hay que recordar que él fue prófugo y se fue a Atlanta, en Estados Unidos, ¿eh? Sí, sí, tal cual. Y pues me gustaría saber su opinión, doctor, de entrada de qué significa o representa para usted que alguien acusado de organizar y de liderar un organismo, una organización criminal inmobiliaria como Jorge Romero, nombre a alguien acusado de desviar millones de pesos, compras a través de naves industriales, sobornos para aprobar reformas constitucionales, ahora siendo la nueva cara del partido predilecto de oposición a la 4T en el Senado de la República. ¿Esto le facilita las cosas a Morena, doctor Valderas, que el líder y el rostro del PAN en el Senado sea Ricardo Anaya? Mira, Manuel, es una característica que yo casi diría intrínseca entre ser panista y ser corrupto, porque pareciera ser que los panistas no tienen otras cartas más que poner al líder del cártel inmobiliario, Jorge Romero, como dirigente nacional del PAN, y poner a Ricardo Anaya, que recibió sobornos, que se dedicó a hacer también negocios de tipo inmobiliario, que se fugó a los Estados Unidos y que realmente regresa solamente por el fuero que le da ser senador. Yo creo que esa es una cuestión intrínseca. La otra, con respecto a lo que me señala si se le facilita a Morena, mira, en realidad yo sigo mucho cuál es la aprobación, las encuestas, los tracking poll de la doctora Claudia Sheinbaum. Y hay que tener muy claro, en este caso del PAN, yo veo que el PAN, Manuel, está ya muy debilitado. Hay que tomar en cuenta que es un partido que gobernó 2 sexenios seguidos a México. En el primero Fox sí ganó las elecciones, pero todo indica, pareciera ser, que se trató de un acuerdo con los Estados Unidos. Eso ya se decía desde el año 2000, Manuel. Yo creo que tú todavía ni nacías, pero en el año 2000 se mencionaba mucho que había una negociación PRI-PAN para simular una alternancia, que no un cambio de régimen, que es otra cosa, sino una alternancia entre el PRI y el PAN para lavarle la cara a la democracia, sobre todo después del triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en las elecciones de 1988 y el fraude hecho por el PRI, avalado por el PAN. Solito en lo que se lleva el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum, tomó posesión el 1 de octubre, noviembre, diciembre, enero, lleva escasos 4 meses. La presidenta gana las elecciones con un 60% de la votación. El PAN junto con el PRI, alcanzan apenas el 27% de la votación. Y hay que tomar en cuenta que ya en términos desglosados, el PAN apenas alcanzó el 16%. Y las últimas encuestas que se han publicado en enero, pues la doctora Claudia Sheinbaum, mínimo, si nos vamos a Morning Consult, mínimo, le da una aprobación del 66%, pero hay encuestas Encol, Demotecnia, de Las Heras,
que van desde 70 hasta el 80%. Pero la desaprobación no significa que sea el otro 20%. Mira, vámonos conservadores, Manuel. Vámonos conservadores. Que el apoyo a la doctora Claudia Sheinbaum sea de un 70%. ¿Significa una desaprobación del 30%? No, porque acuérdate que en las encuestas hay gente que no contesta, hay gente que dice no sabe. En realidad, la doctora Claudia Sheinbaum trae una desaprobación del 15%. 15%, nada más. Ahora, si tú te fijas, Manuel, ¿de dónde sale este incremento que puede ser de 10, 15 y hasta 20 puntos apenas en 4 meses de gobierno? Viene de gente que votó por el PAN, por el PRI, por el PRD o por MC. Y quitemos al PRD porque el PRD ya era minúsculo, ya se preveía que iba a perder el registro. Entonces, tiene que venir de gente que votó por el PAN, pero no es panista, o de gente que votó por el PRI, pero no son priistas, o de gente que votó por MC, pero no son MCistas. Entonces, yo creo, Manuel, que solito el PAN con estos personajes impresentables está acabando su tumba, porque el hecho de que no tengan más cartas, más que gente que está salpicada de corrupción, ve Manuel, patético que los panistas vayan a protestar al Infonavit, salieron también aquí en Querétaro, con el cuento de que quieren proteger el dinero de los trabajadores. Los mismos que legalizaron el outsourcing, los mismos que no aumentaron el salario mínimo, los mismos que con la reforma educativa le quisieron quitar la estabilidad a los trabajadores, los mismos que cerraron Luz y Fuerza del Centro, dejando sin trabajo 44,000 familias del ESME, hoy nos vienen a decir, ay, están muy preocupados por el dinero de los trabajadores. El Fobaproa, sí, ellos también se metieron para el Fobaproa y salen con estos cartelitos de queremos proteger tus seguros, tus ahorros. Oye, lo más patético es que dicen hoy los panistas que quieren bajar el precio de la gasolina. Cuando llegó Vicente Fox, la gasolina costaba menos de 5 pesos y cuando se va Felipe Calderón, costaba el doble. O sea, la aumentaron al doble y uno se pregunta, tuvieron 12 años para bajar el precio de la gasolina. Pregunta, ¿por qué no la bajaron? O sea, dices tú, ya estuvieron en el gobierno. Mira, Manuel, cuando tú estás en la oposición, criticas, y eso es más fácil, criticas. Y puedes hacer propuestas, criticas y haces propuestas. Pero si ya fuiste gobierno 12 años, ahí podrías haber aplicado tus propuestas, pero no lo hicieron. Vicente Fox tomó dinero de las Afores. Pregunta, ¿en qué se lo gastaron? Porque tomaron ese dinero, hicieron un escándalo por la cuestión de los Afores, pero mira, Fox tomó 20,000 millones de pesos de las Afores. Pregunta, que nos lo diga Jorge Romero o Ricardo Anaya, ¿en qué se gastaron 20,000 millones de pesos de dinero de los trabajadores que no eran de ellos? Entonces yo creo que es una parte de pues lo podrido que ya está Acción Nacional, que tienen que echar mano de gente corrupta, de gente salpicada por la corrupción, porque es una muestra de que ya no tienen nada que ofrecerle al país. Mira, por ejemplo, aquí en el chat, Juan Carlos Damiani García dice que compraron sus ranchos en Guanajuato. Sí, a lo mejor de las Afores, pero también a lo mejor de los excedentes petroleros, en los sexenios de Fox y de Felipe Calderón. Y mira, y dice Margarito Santos que a él le desaparecieron sus Afores. Hay muchísima gente que le han desaparecido sus Afores o se las desaparecieron en los sexenios panistas y de Enrique Peña Nieto. Peña también tomó dinero de los Afores para el aeropuerto. Eso que no se nos olvide. De repente la gente no encontraba
el mismo saldo que tenía. Y obviamente no había organismos de transparencia que nos garantizaran o que nos informaran qué era lo que estaba sucediendo con ese dinero, a lo cual me lleva a lo cual fue nuestra convocatoria en el día de hoy para conversar, doctor Valderas, el caso del INAI, y pues mejor para que lo explique bien y tendido, se lo dejo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. No sé si vieron las notas que han salido en el Universal del INAI. Ayer salió una que usted mencionó. Sí. Para quienes siguen defendiendo al INAI. Según la nota, trabajadores del INAI, no sabemos hasta dónde llegaba la corrupción, le decían a la Federación Mexicana de Fútbol: te bajo tus multas a cambio de boletos para el Mundial. Eso quiere decir que recién, ¿eh? No fue hace mucho. Digo, nomás para los que siguen defendiendo al INAI. O sea, ya no solamente eran los centros nocturnos, los viajes, sino la corrupción vinculada con la disminución de una multa. Que vamos a hacer la investigación, ¿eh? No es nada, no es solamente una nota, se va a hacer la investigación. Entonces, nepotismo. O sea, era un instituto, afortunadamente, era un instituto que supuestamente estaba dedicado a la transparencia, que lo han defendido a capa y espada la oposición, y que pues esta última ya se suma a todas las anteriores de corrupción. Para poder reformar esta nueva ley, presidenta, ya se va a presentar. La presenta, no sé si mañana o el lunes, la presentamos en la mañanera, pero ya están las leyes. Asume la responsabilidad la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno. Bueno, no solamente se utilizaron las tarjetas para pagar a strippers, doctor Valderas, sino que también se dijo en el INAI a la Femex Food: no te investigo, pero a cambio, pues un palquito ahí en el Azteca para ver un Argentina-Alemania o lo que se ofrezca, con esto de que el próximo año viene el Mundial de Fútbol, donde México tendrá creo que 12, 13 partidos. ¡Wow! Eso es lo que plantea la presidenta Sheinbaum según una investigación e información que tiene el gobierno federal. No te investigo a cambio de boletos para el Mundial. Y yo me pregunto, doctor, ¿por qué me cuesta tanto encontrar notas de medios de comunicación hablando de este tema? No veo ninguno, ¿eh? Pues mira, lo sacó el Universal porque hoy la presidenta hizo referencia a que el Universal lo había publicado precisamente ayer. Esa nota sí está, vale la pena leerla, porque fíjate que todo se origina aquí en Querétaro, Manuel. ¿Tú te recordarás? ¿Qué está pasando con Querétaro, profe? No, es que te recordarás que el 5 de marzo de 2022, en aquel famoso partido Querétaro Atlas, aquí en el Estadio Corregidora, en el que hubo 27 personas heridas, algunas de ellas de gravedad, y ojo, Manuel, aquí en Querétaro se habla de muertos, y que fueron ocultados, y quienes hablan de muertos no es cualquiera, es gente que trabaja en el sector salud, a los que les prohibieron hablar de la situación, y se origina de ahí, porque se supone que la Federación Mexicana de Fútbol implementó el control de asistentes a los estadios, llamado Fan ID. Es ahí donde entra el INAI por una violación a la Ley Federal de Protección de Datos Personales. Y es una denuncia que puso la Federación Mexicana de Fútbol, pero que también evidencia, Manuel, lo que muchos hemos comentado desde hace años. Estos organismos autónomos son hasta tapaderas. Oye, amenazaron a la Federación Mexicana de Fútbol con multas por decenas de millones de pesos. Y se venden en una comida porque les den 3 boletos a cada funcionario para partidos del Mundial. Ahora sí que hasta poquiteros.
Pero ¿dónde viene la cuestión criticable por una cuestión mínima de ética, Manuel? Así como recordamos el utilizar tarjetas del INAI para pagar table dance, también hay que recordar que los del INAI se servían con la cuchara grande porque viajaban, por ejemplo, al paraíso fiscal de las Bermudas. ¿Qué tenían que hacer funcionarios del INAI a las Bermudas, que además con pago, con dinero público? Esto, por ejemplo, lo publicó Contralínea el 23 de noviembre de 2024. Y también el 11 de noviembre de 2023, Contralínea da con pelos y señales lo de los gastos del comisionado Guerra Ford en el table dance. Pero también hay que recordar, Manuel, los altos sueldos de comisionados del INAI que ganan mensualmente 160,000 pesos en 2024. O sea, uno se pregunta, este tipo de organismos que no le han servido absolutamente de nada al país, absolutamente de nada. Yo creo que toda la gente que está aquí en el chat, estamos todos de acuerdo en que queremos transparencia con el manejo del dinero público. Tú ahorita señalaste el FOBAPROA. A mí me hubiera gustado que el INAI en todos estos años de existencia nos diera mexicanas y mexicanos 2 datos, Manuel, 2 datos. ¿Quiénes fueron los beneficiarios del FOBAPROA? A lo cual tenemos derecho porque nosotros estamos pagando esa deuda. ¿Y cómo se originaron las deudas? Porque en su momento lo que se denunció eran autopréstamos. El banco A le presta al B y el B le presta al A. Y además recordemos que eso viene de el regalo de los bancos nacionalizados por José López Portillo por parte de Carlos Salinas de Gortari a gente que no tenía ninguna experiencia en finanzas. Entonces, ¿de qué nos sirvió el INAI si ni siquiera sabemos por qué todavía debemos 1 billón de pesos si Sí. ya pagamos casi 2 billones de pesos y no sabemos la deuda? Y la otra, Manuel, que también es billonaria, bueno, yo agregaría 3 que el INAI. ¿En qué diablos se gastaron 10 billones de pesos en deuda pública en el sexenio de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto? Y la tercera, ¿en qué diablos se gastaron 6 billones de pesos con B de ganancia de ingresos petroleros en los sexenios de Fox, de Calderón y de Peña Nieto, solo por la venta de petróleo crudo en el exterior? 6 billones de pesos. Sí. Doctor, me está informando producción en el chat como que hay como que un pequeño falso de una notificación, un ruidito, como notificaciones que están entrando y se están metiendo en su audio. No escucho nada. Como un brum, como un trin, ese trin. ¿Me escuchas? Sí, fuerte y claro, pero como que estas notificaciones, no sé si de WhatsApp o de acá. Sí. Sí, no sé, fíjate que no sé por qué, porque ahorita ya le bajé al sonido. Ajá. Ya le puse modo avión. Esperemos que se escuche. Ok, pues va. No, ahí lo volví a escuchar. Ay, sí, ya sé. Pero fíjate que no sé por qué me manda estas mugrosas notificaciones, porque si le bajo al sonido, ya no escucho. A ver, ahí no me escucha a mí, ¿verdad? Sí, te escucho. Ok, pues vamos ajá, como que, porque se está como que rebotando el audio y me informan que está como que medio distrayendo, pero atentos. Muy bien, a ver, doctor Valderas, para ir cerrando esta intervención, preguntarle, ¿qué opina de lo que en estos momentos está sucediendo en el Senado de la República? Se está insaculando ya a los candidatos finales del Poder Judicial y se nos quiso meter ahí la gente de Genaro García Luna, las Marisela Morales, la hija de Olga Sánchez Cordero, que yo no entiendo de repente por qué en la familia Sánchez Cordero les dieron ganas de participar si todo el proceso estuvieron atacando
y criticando la reforma, no les gustó, no les agradó y ahora participan, gente vinculada al PAN, Acción Nacional, en fin. Yo le preguntaría, doctor Valderas, ya estamos en la etapa final antes de ir a las urnas y que inicie la campaña. ¿Qué decir de este final de viaje? Mira, Manuel, lo que vemos en todo el proceso es una serie de marrullerías del Poder Judicial, comenzando por el grupo de Norma Piña, que desde el inicio, desde que se les apareció el chamuco en junio del año pasado, cuando la ciudadanía le dimos a Morena y aliados la mayoría calificada en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y mayoría en más de 17 congresos estatales, comenzaron a tratar de boicotear el proceso. Esa última, mira, es que es increíble, Manuel, la marrullería a la que llegan. Todos sabemos leer, no hay amparos contra reformas constitucionales y sin embargo el Comité de Evaluación del Poder Judicial dizque acatando la orden de un juez, lo que me parece absurdo porque se la han pasado todo este tiempo diciendo que en el Poder Judicial están los mejor preparados, que ellos sí saben que va a llegar cualquiera. Entonces, eso que vimos y esto que estamos viendo en el Senado, pues es el resultado de estas piedras que se van poniendo en el camino para que no se lleve a cabo la elección de magistrados y jueces en junio de este año. Y bueno, naturalmente, ante este tipo de situaciones, pues se tienen que tomar medidas no previstas, porque también puedes perjudicar a abogadas y abogados que se inscribieron en el proceso. Y creo que quedan en evidencia, Manuel, porque se supone que se habían inscrito unos 3,000 en el Poder Judicial y en la lista que saca el comité son como 1,000 y feria, y efectivamente, como señaló la presidenta de la República, aparecen una serie de gentes cercanas a Genaro García Luna. Y entonces ese es un problema que se tiene, porque pues si son gentes cercanas a García Luna, pues ya te imaginarás qué tipo de jueces o de magistrados se están tratando de colar. Está, por ejemplo, la hija de Josefina Vázquez Mota, que también quiere ser jueza y magistrada. Entonces, es una situación que muestra una vez más la marrullería. Mira, por fortuna, Manuel, ya se van. Enero ya se nos fue. Queda febrero, marzo, abril, mayo, y ya, porque la elección es a principios de junio. Entonces, estamos hablando que todavía vamos a ver en estos 4 meses patadas de ahogado, pues de este Poder Judicial que nos ha exhibido que ni están los mejores preparados, que son corruptos y que insisten en oponerse a la voluntad mayoritaria del pueblo de México. Yo recordaría a los magistrados que el 80% del pueblo de México estamos a favor de elegir a jueces y magistrados. ¿Eso quiere decir que el otro 20% está en contra? No. Los que están en contra es un triste 13%. 13%. Es una desproporción brutal. 8 de cada 10 estamos a favor de la reforma y solamente uno de cada 10 están en contra. Entonces, pues sí, es pesado, se tiene que hacer por insaculación. ¿Se debería de hacer por insaculación? No. Debería de haber trabajado el comité de evaluación. Y entonces resulta ser que de los 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, los más chafas resultaron los del poder judicial. Para muchos, Manuel, ya no es sorpresa que los más chafas hayan sido los del comité del Poder Judicial. El proceso va a seguir adelante. Acuérdate que tenían
un plazo, que era finales de enero, porque si esos plazos no se cumplen, descarrilas el proceso. Afortunadamente, la mayoría de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han salido a defender el proceso, porque si no, imagínate, Manuel, si la mayoría del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hubiera hecho mancuerna con el grupo de Norma Piña en la Suprema Corte, porque no es toda la Suprema Corte, pues entonces, olvídate. Y aún así, el proceso hubiera seguido adelante. Acuérdate que le quisieron poner trabas al INAI, y acuérdate que estos mejor preparados del Comité de Evaluación no quisieron hacerle caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a pesar de que el artículo 99 constitucional señala que en cuestiones electorales, quien tiene la última palabra es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por ahí vi una entrevista ayer antier del magistrado Felipe de la Mata, señalando eso, diciéndoles, léanse el artículo 99, léanselo. A mí me parece patético, Manuel, que gente que cobra 300,000 pesos mensuales, 400,000 pesos mensuales, 750,000 pesos mensuales, como son los ministros de la Suprema Corte, sean tan chafas, porque además les pagamos asesores, presumen de ser doctores en derecho y exhiben que ni siquiera manejan lenguaje de la primaria. Maestro, doctor Valderas, le agradezco muchísimo este conversatorio en Sin Máscaras a través de Reporteros MX. Le pido por favor que nos comparta sus redes sociales y al mismo tiempo le eternos saludos de la audiencia que nos ve y que nos escucha. Sí, mira, mis redes sociales, Ángel Valderas, ahí está, como en el letrero, estoy en X, estoy en YouTube, estoy en Facebook, y ya también comencé a utilizar Blue Sky, previendo, si viste la noticia, Manuel, 60 universidades alemanas se salieron de X, 60 universidades alemanas, en protesta por las declaraciones de Elon Musk, apoyando a herederos de nazis en Alemania. Entonces, pues muchos ya estamos explorando alguna alternativa a X, y ya estoy en Blue Sky. Voy a seguir usando X hasta donde se pueda, pero ya estoy en Y mira, dice Carlos Vargas, propone a mi gato para ministro. Me da mucha risa lo que dice Carlos Vargas. Un abrazote, Manuel. Saludos desde Querétaro, y qué extraño esta de las notificaciones. Voy a ver cómo le hago para eliminarlas, que no se escuchen, ¿eh? No se preocupe, doctor, y estoy seguro que Titus haría mejor papel que varios que actualmente están en la Suprema Corte. Le envío un abrazo y estamos en contacto. Sale, Manuel, hasta luego. Es el doctor Ángel Valderas.